Actualización y semántica. Ah, cierto, muchas gracias, me había olvidado. A modo de repaso, la primera sesión vimos temas de conceptualización y semántica de la parte verbal. Esos temas eran muy de razonar en base a lo que estábamos leyendo. Y sin más preámbulo, y empecemos de una vez. Este es el primer ejercicio que dice, considera el siguiente texto. Los conocimientos astronómicos de los griegos estaban llenos de datos indefinidos acerca de las estrellas, los planetas y sus movimientos. Solo en los últimos tiempos lograron un alto grado de exactitud. De lo anterior, se concluye que los griegos desarrollaron sus conocimientos astronómicos con datos A, vagos que fueron precisando, B, erróneos que fueron cambiando, C, aislados que fueron combinando, o D, escasos que fueron multiplicando. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Cuál se les ocurre que puede ser la respuesta? ¿Alguna se le ocurre? Tal vez, porque ¿por dónde podríamos ver cómo resolver esa pregunta? Tal vez la B, dice Amanda, veamos. La B es erróneos que fueron cambiando. Y dice, los conocimientos astronómicos de los griegos estaban llenos de datos indefinidos acerca de las estrellas, los planetas y sus movimientos. Solo en los últimos tiempos lograron un alto grado de exactitud. Entonces, aquí la palabra clave es esta, que estaban llenos de datos indefinidos. Entonces, indefinidos significa algo que no está definido, ¿verdad? Que no sabemos. Y entonces, de indefinidos es muy similar a erróneos, porque no son escasos porque sí los tenemos, ¿verdad? O sea, sí hay, nada más que están indefinidos. No son aislados porque eh, tienen muchos y sobre muchas cosas, estrellas, planetas y movimientos. No son vagos porque sí tienen muchos datos. O sea, estaban llenos de datos, o sea que no son pocos. Y entonces la respuesta es erróneos que fueron cambiando. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Todo claro, ok. Pasemos a la siguiente entonces. La siguiente dice, considera el siguiente texto. La teoría de la evolución recuperó la continuidad entre el ser humano y los animales, que había sido dada por Descartes cuando atribuyó el alma solo al ser humano. Del texto anterior se concluye que la teoría de evolución A. Negó la existencia del alma. B. Contradijo la teoría de Descartes. C. Desprestigió la teoría de Descartes. O D. Amplió el conocimiento de continuidad entre el ser humano y los animales. De nuevo, ¿a alguna se le ocurre qué puede ser? ¿Cuál creen que sería el punto clave de este texto que viene aquí?
¿Qué dicen? ¿Cuál creen que sea el punto central de este texto? ¿Sobre qué está hablando el texto? Creo que es la B. Y es la B. Ok, vamos a ver. El texto nos habla de la teoría de la evolución, ¿verdad? Y nos habla acerca de una relación de continuidad entre el ser humano y los animales, que había sido negada por Descartes, cuando atribuyó el alma solo al ser humano. ¿Qué quiere decir? Que Descartes decía que los humanos y los animales no estaban relacionados porque los humanos tenían alma y los animales no. Entonces, vamos a las opciones, a ver qué dice cada una. La primera es que la teoría de la evolución negó la existencia del alma, pero en el texto en ningún momento menciona que la teoría de evolución haya negado nada, nada más dice que recuperó la continuidad. Luego la B dice que contradijo la teoría de Descartes, porque la teoría de Descartes era que esa continuidad no había una relación entre humanos y animales, porque solo el ser humano tenía alma. La C desprestigió la teoría de Descartes, o sea, dijo que la teoría de Descartes no estaba bien porque había una continuidad entre el ser humano y los animales, o sea, no eran completamente aparte, como decía Descartes. Y luego amplió el concepto de continuidad entre ser humano y animales. Pero según la teoría de Descartes y lo que dice el texto, Descartes negaba, o sea que no hay nada que ampliar porque estaba directamente negado por Descartes. Entonces, esta la podemos descartar porque no había nada que ampliar. Y la primera, la que negó la existencia del alma, la podemos descartar porque en ningún lado nos están diciendo que la teoría de la evolución negó la existencia del alma. Nada más que dijo que había una continuidad. Y entonces nos quedan dos opciones, que dice, primero, que contradijo la teoría de Descartes y segundo, que desprestigió la teoría de Descartes. Entonces, tenemos que ver que una de estas dos es la que más se ajusta al texto. ¿Contradijo o desprestigió? Entonces, Descartes decía que solo los humanos tenían alma y que entonces eso los separaba de los animales. Esa era la teoría de Descartes. Pero la teoría de la evolución recuperó esa continuidad. Entonces, la respuesta correcta es que desprestigió. ¿Por qué? Está bien, la teoría de la evolución va contraria a lo que dice Descartes, pero no está negando que los seres humanos no tengan alma. Nada más está diciendo que aún así sí se relacionan con los animales. Entonces lo que hace es desprestigiar la teoría de Descartes. ¿Qué les parece? ¿Quedó claro? Sí. Ok, todo claro, dice Amanda. Entonces, pasemos a la siguiente de nuevo. Para esta práctica lo que traíamos era un par de ejercicios por tema. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente otra vez. Y el siguiente tema es uno que vimos en la segunda sesión sobre sinónimos y antónimos. Entonces tenemos este el primer ejercicio de este tema, que es el ejercicio 3 en general. Dice, considera el siguiente texto. Este texto, sin duda, por sus contenidos, por la manera en que está redactado, por su gran aporte histórico
y demás características, promete tener una gran envergadura para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Entonces, según el texto, ¿cuál palabra es equivalente a envergadura? Que es la que está subrayada además. ¿Alguna me quiere ayudar? A ver, ¿cuál creen que sea según el texto, cuál creen que sea una palabra que sea equivalente a envergadura? Tal vez la sé, dice Natalia, significado. Ok, veamos. Nos te están diciendo que por lo que hay adentro del texto, o sea, por sus contenidos, por la manera en la que es redactado y por su gran aporte histórico y demás características, promete tener una gran envergadura para todos aquellos lectores que logren identificarlo. Entonces, vamos a ver, la primera opción es calidad. Usualmente, cuando tenemos textos de este tipo de sinónimos y antónimos, una buena forma de poder reconocer cuáles son posibles opciones es literalmente leer el texto cambiándolo por una de las opciones. Entonces dice, promete tener una gran calidad para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Suena un poquito raro, ¿verdad? Como que calidad no calza ahí. Y pasemos a la segunda entonces. Dice, promete tener gran sentido para todos aquellos lectores que logren identificar su riqueza. Tal vez esta podría ser, ¿verdad? Tal vez suena que no está tan rara. Entonces, marquémosla por ahora. La C, significado. Promete tener gran significado para todos aquellos lectores que logren identificar toda su riqueza. Entonces, promete tener gran significado. Esa tal vez suena, ¿verdad? Como que podría calzar acá. Y esa fue la que nos dijo Natalia, que tal vez esta. Y veamos la última. Promete tener gran trascendencia para todos aquellos lectores que logren identificar su riqueza. Trascendencia, tal vez trascendencia también calce. Y entonces, por lo menos con esto ya descartamos una. Ahora, entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Podemos guiarnos por el texto anterior. Dice que por los contenidos en ese texto, por cómo está redactado, por todas las características que tiene, promete que va a haber algo para los lectores que puedan identificarlos. Si buscamos la definición de envergadura, nos dice que es algo importante o que pretende serlo. O sea, que es algo que trae cosas importantes para algo o para alguien. Entonces, de estas tres opciones que ya habíamos marcado, ¿cuál creen que sea más similar a algo importante?
Algo importante es algo que tiene trascendencia. O sea, algo que va más allá de solo algo superficial. Entonces, para esta envergadura, como es que trae algo importante, la respuesta correcta es trascendencia. ¿Cómo lo ven? ¿Queda claro? ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, se manda, que queda claro, ok. Entonces pasemos a la siguiente. Y la siguiente dice, considere el siguiente texto. Fue un instante mágico y nos subrayan mágico, ¿verdad? Entonces ya vemos que ahí hay algo de importancia. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y la sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Y nos preguntan, según el texto, ¿cuáles palabras sustituyen con sentido lógico los términos subrayados? Y las opciones que tenemos es prodigioso, rígida y atrapado, portentoso, estática y encerrado, sorprendente, antigua y detenido, incomprensible, extendida y paralizado. Entonces, vamos a ver, hagámoslo por descarte. ¿Alguna tiene tal vez alguna idea de cuál podríamos hacer cambiar por mágico de estas primeras? Portentoso o sorprendente. Portentoso o sorprendente. Ok, nos dice Amanda que puede ser algo mágico, puede ser algo portentoso o sorprendente. Entonces, guiémonos por esos. Entonces, digamos que por ahora descartamos estas otras dos, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente palabra. Dice, allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y en la sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonada. Entonces, guiándonos por esto, tenemos estática o antigua. Acartonada, ¿por cuál de las dos creen que podríamos cambiarla en este sentido? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre?
Estática, tal vez. Estática. Ok, veamos a ver. Digamos que entonces Amanda dijo estática. Y si entonces ahora descartamos esta también, solo nos queda una opción. Entonces veamos a ver si la última coincide también. Y si esa coincide, entonces estamos en la respuesta correcta. Y dice, sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Entonces, están hablando de un olor que estaba adentro de un dormitorio, ¿verdad? Sin una explicación posible. Entonces, un olor adentro de un dormitorio que permanecía estancado puede ser un olor que permanecía encerrado. Se podrían intercambiar esas dos, encerrado y estancado. En este sentido, hablando de un olor que permanece adentro del dormitorio. ¿Qué creen? Yo siento que sí, pero a la vez ya analizándolo también siento que podría ser la A. No sé, se me hace La un A. tono 8. Ok, veamos. Un instante mágico puede ser un instante prodigioso. Es que eso es como lo que me confunde, tipo las otras dos me van que me calzan, pero prodigioso con mágico, no sé, no, siento que no me Ajá, calza entonces tanto. busquemos a ver qué significa prodigioso. Dice el diccionario que prodigioso es algo que resulta sorprendente y causa admiración, porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. ¿Qué les parece? Eso suena como algo mágico. Sí, yo siento que sería la A. Ok, entonces eso suena así, ¿verdad? Y algo acartonado es algo rígido. Suena como algo rígido. Sí, Ok. Y por último, algo estancado puede ser algo atrapado. también. Correcto, ¿verdad? Entonces, si bien empezamos tal vez yéndonos por otras opciones, y luego analizando todo el texto junto, nos dimos cuenta de que la respuesta correcta, y sí, tienes toda la razón, es la A. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Todo bien con esta pregunta? Sí, no queda ninguna duda. Para mí todo claro. Perfecto. Muchas gracias. Continuemos. A ver, entonces. Ahora pasamos a los temas matemáticos que tocamos las semanas anteriores también. Eh, entonces, el primer tema que vamos a repasar otra vez es la regla de tres. Y el primer ejercicio que tenemos de esos
es este, dice, dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Entonces, de nuevo les pregunto, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál creen por dónde, como estos ejercicios de matemáticas tal vez son un poco más largos de solo verlos, hay que desarrollar cosas, entonces, ¿por dónde se les ocurre que primero tenemos que hacer para resolver un problema de este tipo? Sabiendo que estamos hablando de la regla de 3, ¿verdad? ¿Alguna idea? Bueno, si no, no pasa nada. Para este tipo de ejercicios, lo tenemos que resolver de esta forma. Tenemos que hallar una relación entre entre los términos, entre los datos que nos están dando. Entonces nos dicen que la primera correa tiene 25 centímetros, ¿verdad? Y que la segunda correa tiene 75 centímetros. Y nos dicen también que cuando la primera correa ha dado 300 vueltas, o sea que esas 300 vueltas son para la de 25, ¿cuántas ha dado la segunda? Entonces, la que ha dado la segunda es el valor que tenemos que averiguar. ¿Y cómo se relacionan estas? Como la de 25 es la primera y dice que da 300 vueltas, la de 75 se relaciona con la otra. Y la regla de 3 se utiliza para hallar proporciones. Entonces, ¿qué quiere decir una proporción? Una proporción es una división entre dos términos que son equivalentes. Entonces, 25 centímetros y 75 centímetros hablan del mismo tipo de unidad, ¿verdad? De centímetros. Y 300 vueltas y X vueltas hablan de la misma unidad, que son vueltas. Entonces, se plantea una ecuación que es la regla de 3, que es los 25 centímetros divididos entre los 75 centímetros. Esta proporción tiene que ser exactamente igual a la proporción de las 300 vueltas dividido entre las X vueltas. Y entonces planteamos esta ecuación en la que tenemos que sacar X. Por ahí ya Natalia nos puso que la respuesta es 100. Entonces, vamos a ver. Despejamos X de acá, pasándolo a multiplicar arriba, y el 25 lo pasamos a dividir aquí abajo, y el 75 lo pasamos a multiplicar arriba, para hallar el valor de X. Entonces nos queda que X sería igual a 300 por 75 entre 25. Y esto nos da 100. Y entonces Natalia tiene razón. Es correcto. La respuesta es 100. Y una forma muy importante de cómo darnos cuenta de que esto es correcto es hacer un análisis
de unidades. Entonces aquí sabemos que 300 son vueltas, ¿verdad? Que X son vueltas, que 75 son centímetros y que 25 son centímetros. Y una vez que resolvamos esto, aquí el 100 nos tiene que quedar en unidades que son las unidades que estemos esperando, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Aquí estamos dividiendo centímetros entre centímetros. Entonces la unidad de centímetros se cancela. Del lado izquierdo del igual tengo vueltas y del lado derecho del igual tengo vueltas. Entonces la respuesta está en vueltas y es lo que nos están preguntando. ¿Cuántas vueltas? Esa es la forma que tenemos de darnos cuenta de que esta ecuación la planteamos bien, de que esta relación la planteamos bien y que entonces el resultado que nos dio es correcto. ¿Qué les parece? ¿Queda claro? O si no, ¿tienen alguna duda? Todo claro por Natalia. Ok. Continuemos entonces. Y el siguiente ejercicio dice, 11 obreros labran un campo rectangular de 220 metros de largo por 48 de ancho en 6 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 metros de largo por 56 de ancho en 5 días? Ahorita estamos viendo que tenemos muchísimos más datos, ¿verdad? Entonces, empecemos por apuntar todos los datos que tenemos. Tenemos 11 obreros, trabaja un campo de 220 metros de largo y 48 de ancho. Entonces, lo que podemos hacer para empezar a reducir valores es trabajar esto como una área. Entonces, el área de un rectángulo de 220 metros de largo y 48 de ancho tiene que ser igual a de 220 por 48 y eso estaría en metros cuadrados, ¿verdad? Porque estoy multiplicando metros por metros. Y este es el valor del área. Y por último nos dicen que este campo lo trabajan en 6 días. ¿Verdad? Esos son los primeros 3 datos que tenemos y todos estos datos son del campo 1. ¿Verdad? Y luego nos dicen que tenemos otro campo que tiene un área de 300 metros de largo por 56 de ancho. Entonces, 300 por 56, y eso está en metros cuadrados, y que ese campo lo trabajan en 5 días. Vean que lo que estoy haciendo es agrupando en columnas las mismas unidades, ¿verdad? Y en cada fila las de cada campo distinto. Y nos preguntan cuántos obreros necesitan para cumplir todo eso. Entonces, tenemos en esta fila el campo 1 y en esta fila el campo 2. En esta primera columna tenemos los obreros. En esta segunda columna tenemos el área y en esta tercera columna tenemos los días. Ven que lo agrupamos de esta forma para poder hallar las relaciones que necesitamos. Entonces, 11 obreros
con esta área en 6 días. ¿Cuántos obreros con esta área en 5 días? Entonces podemos plantear una ecuación de relaciones que sería 11 obreros dividido entre la cantidad de otros obreros tiene que ser exactamente igual a el área dividido entre el área del otro campo. Y eso también tiene que ser exactamente igual a los días del primer campo dividido entre los días del segundo campo. Pero ahora, a diferencia del anterior, tenemos dos igualdades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a pasar esto a solo una igualdad? Si pasamos este 5 días a multiplicar aquí arriba y este 6 días a dividir aquí abajo, nos quedaría 11 obreros dividido entre X obreros tiene que ser igual a 220 por 48 metros cuadrados, además por los 5 días que pasé de dividir aquí a multiplicar arriba, entre abajo quedarían los 300 por 56 metros cuadrados, además por los 6 días que pasé de arriba a abajo, ¿verdad? Y esto me queda igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque si yo paso el 5 días a multiplicar allá, me quedaría, esto es equivalente a decir 6 días por 5 por 1, ¿verdad? Porque solo tengo una vez 6 días y 5 días por 1. Porque sabemos que multiplicar por 1 no cambia el valor, ¿verdad? Entonces, si yo paso el 5 días al otro lado al igual y el 6 días al otro lado al igual, me queda 1 sobre 1, que el resultado es 1, ¿verdad? ¿Estamos todos claros hasta el momento? Con este paso de acá. ¿Tienen alguna duda con este paso que acabo de hacer? Todo claro. Ok. Y entonces ahora pasamos a que, como es igual a 1, este 1 no es necesario que lo siga poniendo en la ecuación. Entonces ahora vamos aquí arriba y lo que vamos a hacer es despejar el valor de X, pasándolo a multiplicar arriba, al lado derecho, y para dejarlo solo, este 220, esta parte de arriba la voy a pasar abajo y esta parte de abajo la voy a pasar arriba. Entonces me queda 11 obreros. Voy a ponerlo así pequeñito para que me dé campo. Le voy a poner una O nada más. Por 300 por 56 metros cuadrados por 6 días. Todo eso dividido entre 220 por 48 metros cuadrados por 5 días tiene que ser igual, al final no me ocupo toda la ecuación aquí, pero no importa, tiene que ser igual a X cantidad de obreros, ¿verdad?
Y entonces, haciendo el mismo análisis antes de calcular para ver que estemos en las mismas unidades, aquí, esto está en unidades de obreros, ¿verdad? Todo esto está en unidades de metros cuadrados y esto está en unidades de días. Y por aquí abajo tengo que todo esto está en unidades de metros cuadrados y este está en unidades de días. Entonces, tengo metros cuadrados arriba, metros cuadrados abajo, el metros cuadrados se cancela. Tengo días arriba, tengo días abajo, el día se cancela y solo me queda obreros. Entonces, cuando yo calcule todo el resultado de esto, me va a quedar en valores de obreros, que es la variable que estoy buscando, ¿verdad? Y entonces, si alguno me puede ayudar, ¿cuánto da esta multiplicación? Bueno, toda esta división. 110 por 300 por 56 por 6 entre 220 por 48 por 5. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto les da? ¿Ninguno lo ha calculado? ¿110 o 11? Perdón, esto es una O. Esto es una O. De 21. obreros. 21. Ujú. A las demás le da igual. 21. Y vean que 21 está entre las respuestas. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es 21. ¿Qué les parece? Estos ejercicios de matemáticas son más largos, ¿verdad? Que los de la parte verbal. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si no hay ninguna duda, entonces vamos a tomar un descanso, que ya tenemos una hora de estar acá. Son las 3:07, entonces continuamos a las 3:17. ¿Está bien? Listo, eso. Entonces, como decía, de estas tres afirmaciones anteriores, ¿cuáles se cumplen con certeza? La A y la B y la C, solo la B o solo la C. Para esto vamos a ir viendo una por una y descartarlas, comprobar su veracidad. Entonces, primero, veamos la 50. Perdón, la A. El número 50 estará en la fila 49. Veamos aquí cuál es el patrón que se sigue. Por ejemplo,
Este número 2. Este número 2 es la suma de los dos números superiores, 1 y 1. Estos números se suman entre 2. El número 6. El número 6 es la suma de los números superiores, 3 y 3. E igual con los demás. El número 5 es la suma entre 4 y 1. El número 10 es la suma entre 6 y 4. Esto sí lo entienden. Sí, es entendible. ¿Está claro hasta el momento? Ok. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos completar algunas filas más. Por ejemplo, aquí agregamos otro 1. Vamos a ver si se logra ver. Agregamos un 1. ¿Qué número iría aquí? Pues un 6. Es la suma del 1 y el 5. Aquí, ¿qué número iría? 15. La suma de 5 y 10. Aquí un 20. Aquí otro 15. Y aquí un 6 y el 1. Agregamos otra fila. Un 1 acá. 6 y 1, 7. 15 y 6, 21. 20 y 15, 35. 20 y 15, 35. 15 y 6, 21. 6 y 1, 7. Y el 1 final. Otra fila más. 7 y 1, 8. 21 y 7, 28. 35 más 21, 56. 35 más 35, 70. 35 y 21, 56. 21 y 7, 28. 7 y 1, 8. Y un 1. Entonces, podemos ver aquí que cuando vamos sumando estos números, van creciendo, evidentemente, y aquí ya llegamos a un 56. Entonces, déjenme ver un segundo. Me parece que esta afirmación está mal redactada, seguro que nos fue, porque para comprobar esto tendríamos que seguir haciendo números, filas, y se podría hacer muy largo. Creo que esta más bien es el número 50 estará en la fila con el número 49. Es decir, que en esta misma fila esté tanto el número 50 como el número 49. Porque sí, tendríamos que hacer 49 filas para ver si en la fila 49 está el 50 y para este examen el tiempo no daría. Me parece aquí que esta es la afirmación correcta. En ese caso, veamos que, bueno, como les decía, los números estos están formados por la suma de los dos números anteriores superiores. Entonces, dado ese motivo, es imposible que hayan dos números consecutivos, porque los números no darían. Entonces, en este caso, esta es una afirmación falsa. Ahora, la siguiente, la B, hay un número rodeado solo de números impares. Eso lo podemos comprobar con este 2. Vean que aquí tenemos un 1, aquí otro 1, aquí un 3, aquí otro 3, otro 1 y un 1. Esta ya es verdadera. Ya hay al menos un número que está rodeado por números impares. Y ahora, el 28 está dentro del grupo de números que rodea al 7. Vemos que aquí encontramos el 28. Y es uno de los grupos, uno de los números que rodea el 7. Entonces el 7 tiene el 1, el 6, 21, 28,
8 y 7. Lo mismo sucede en este lado. Entonces la opción C es correcta. De este modo, ¿cuáles se cumplen con certeza? Pues la B y la C. Así que la respuesta correcta sería la B. ¿Les quedó claro? ¿De acuerdo? Dice todo claro, Amanda. Entonces vamos con el siguiente. Considere la siguiente figura que muestra las primeras 4 posiciones. Entonces tenemos aquí una serie de puntos, unas matrices que continúan con un patrón. ¿Cuál es la figura en la posición 8? Entonces habría que ver cuál. Esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, y aquí continúan hasta las 8. ¿Cómo creen que podrían empezar? ¿Podríamos empezar? ¿Alguna idea? No sé. ¿Qué podríamos hacer primero? Bueno, aquí podríamos empezar a ver cómo cambian las figuras. Entonces, veamos. Veamos que primero tenemos un punto, un círculo. Este. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que se le, Sí, adelante. que se le añaden 3 puntitos alrededor. Ajá. Sí, Lo tenemos estos 3 mismo puntos. Y entre esta y esta, que se le añaden como en forma de L abajo los puntitos blancos. ajá. Sí, se le van añadiendo aquí. Veamos que siempre mantenemos una matriz cuadrada, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Aquí también tenemos 4 columnas y 4 filas. Entonces vamos siempre agregando, bueno, podríamos verlo como un punto a la diagonal. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, le agregamos un 4, un cuarto y completamos con los demás. Y tenemos la siguiente figura. Entonces aquí tendríamos, para pasar de esta otra a otra, tendríamos una de 5 por 5. Ok, ya encontramos un patrón en cómo cambian las figuras. Natalia dice que es la A, entonces vamos a ver si es esta. Ahora, ¿cómo cambian los colores? ¿Encuentran algún patrón entre los puntos negros y los blancos? Podríamos ver que la misma cantidad, por ejemplo, de la posición 2 a la posición 3, tenemos la misma cantidad de puntos negros. Aquí hay 3 y aquí hay 3. Ahora, de la 3 a la 4, pues ya sí, ahora sí tenemos una diferencia. Ya aumentó. Quiere decir que de la 4 a la 5, ¿habrá diferencia o se mantendrá la misma cantidad de puntos?
Bueno, pues veamos que si de la 2 a la 3 mantenemos la misma cantidad, tenemos un número par hacia un número impar, entonces de la 4 a la 5 va de un número par a un número impar, pues mantendremos la cantidad de puntos rellenos. O también puede ser la B, es que va como, si uno lo va contando de abajo hacia arriba, si va como en los puntitos, digámosle, como en las muestras que dieron arriba, o sea, los cuadritos. Y en las opciones, digámosle, va de, digámosle, como en la opción B, que va 1, va 2, después van 3 y 4, o sea, va sumando como así, ¿no? Quiere decir que aquí tenemos uno blanco, aquí le sumamos 2, ¿a eso se refiere? ¿O no es eso a lo que se refiere? Es que, por ejemplo, si fuera la B, bueno, sí, puede ser la A o la B. Pero tenemos aquí la diagonal, la tenemos rellena, la siguiente la tenemos vacía, la siguiente la tenemos rellena, y por ahí va el asunto. Veamos que del 4 al 5, que pasamos de un número par, una posición par a un número impar, mantenemos la misma cantidad de círculos rellenos. Cuando pasamos del 5 al 7, el 5 al 6, perdón, ahí sí vamos a ver un momento. También podemos ver lo siguiente. En el 1 es un número impar, el punto está vacío. El 2 es un número par, el primer elemento está relleno. El 3 es un número impar, el primero está vacío. El 4 es un número par, el primero está relleno. Entonces, ¿qué va a pasar con el 5? ¿Qué pasó? Está vacío. Con el 6 va a estar relleno. Entonces vemos que los números pares tienen la diagonal rellena, negro. Entonces el número 8, que es un número par, va a tener también la diagonal rellena. Ahora veamos que si está en la posición 2, es una matriz 2 por 2. Si estamos en la posición 3, es una matriz 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a tener una matriz 8 por 8. En este caso, todas son de 8 por 8. Y como es un número par, va a tener el primer elemento lleno. Es decir, esta matriz va a estar rellena. Toda la diagonal, la matriz superior, va a estar rellena. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la B. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Si no, entonces podemos continuar. Ahora vamos con un par de ejercicios de geometría. Dice, considere la siguiente secuencia de figuras. Tenemos la figura 1, figura 2, figura 3. ¿Cuál es la figura en la posición 4? La que continuaría aquí. ¿Tienen alguna idea? ¿Notan algún patrón? ¿Algo así? Bueno, podemos ver que estas figuras están formadas, bueno, por un cuadrado, un punto en el centro, y de este punto salen dos líneas. Por ejemplo, tenemos esta y tenemos esta otra. ¿Qué pasa de la figura 1 a la figura 2?
Veamos que esta, la amarilla, pasó de esta esquina a esta otra esquina. Y antes estaba acá. Podríamos ver que se movió un ángulo de 90 grados. Aquí. Ahora, esta otra segmento de línea, ¿cuánto se movió? Se movió de aquí, pasó aquí. Estaba en esta posición, ¿cuánto se movió? ¿Un ángulo de cuánto? 45 grados. Ahora, en esta otra figura, vemos que esta es la que estaba acá, esta amarilla. ¿Cuánto se movió? También 90 grados. Y esta otra era la que estaba acá horizontalmente, estaba acá, se movió otros 45 grados. Eso quiere decir, según este patrón, que esta línea se mueve en 95 grados, mientras que esta otra se mueve cada 90 grados. Entonces, ¿cuál creen que es la figura que corresponde a la posición 4? Profe, yo siento La, que la la A. B, Veamos. Esta es la que se mueve cada 45 grados. Si fuera la A, si fuera la A, está acá. Esa está en esta posición ahora. ¿Y dónde estaba? Estaba acá. ¿Cuánto se movió? 90 grados. Entonces esa no puede ser. Porque esta se va moviendo en 45 grados. Entonces, por lo tanto, esta A no puede ser. ¿Les parece que sea la B? Podemos ver de una vez aquí la figura que nos quedaría. Si esta se mueve en 45 grados y estaba acá, ¿dónde serán los 45 grados? Aquí. Si esta se mueve 90 grados y estaba acá, ¿dónde son 90 grados? Pues aquí. Entonces, siguiendo este patrón, la figura en la posición 4 sería la C. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? todo claro, profe. Está bien. Entonces, continuamos con la siguiente geometría. Dice, considere la siguiente figura. Tenemos esta figura que es una figura, una proyección 3D. La estamos viendo de frente. A ver, la estamos viendo desde acá. Esta es la vista superior, o sea, si lo viéramos desde arriba. Y dice, ¿cuál es la forma que proyectan las figuras sobre el plano con respecto a la vista frontal? O sea, la vista frontal se refiere a esta figura. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a la proyección como si la estuviéramos viendo desde arriba. Desde arriba, ¿qué vemos? Y tenemos estas opciones. Piénsala en un momentito y a ver si encuentran cuál podría ser.
¿Tienen alguna idea por dónde comenzar o...? La T. Vamos a ver. ¿A qué se refiere con esto? Pensemos en una pirámide. Tenemos una pirámide. Si estamos viendo una pirámide desde esta dirección, ¿qué vemos? Vemos un triángulo, que sería esta cara. Estaremos viendo un triángulo. Si la vemos desde este otro lado, también vemos un triángulo. Si la vemos desde abajo, ¿qué vemos? Un cuadrado. Si la vemos desde arriba, imagínense que están en Google Maps y buscan alguna pirámide. ¿Qué ven? Verían una base cuadrada. Aquí el punto con los vértices. Pero, ¿cuál es la proyección de esta sobre, digamos, sobre el suelo, sobre la tierra, donde ellas están colocadas? Es un cuadrado también. Esto es lo que hay que hacer con esta figura. Verlo, imaginarlo desde arriba. Imagínense que son edificios y ustedes lo están buscando en Google Maps. Entonces los ven desde arriba. ¿Qué figura sería esta? Vemos que acá es una línea recta. Y este punto con este punto se forman por otra línea recta. Este punto y este punto también se forman por una línea recta. ¿Qué figura es esa? Esta de acá. Un rectángulo. Correcto, es un rectángulo. Por lo tanto, descartamos la B y la D. Porque vean que esta no es un rectángulo, tiene una curva en este lado. Y estas también tienen curvas en los lados. Entonces, esas no pueden ser. Esta sí es un rectángulo y este también es un rectángulo. Veamos ahora este otro. Lo estamos viendo desde arriba. Es un cono que está truncado. Digamos que esto es un cono y lo cortaron. Si lo vemos desde arriba, ¿qué observamos? ¿Cuál es la forma de la base de un cono? Bueno, en este caso, Un podría... óvalo. No, Bueno, es como un círculo. es un círculo, sí, la base es un círculo. Lo que pasa aquí, como estamos en un ángulo diferente, vemos que no estamos en un ángulo recto, lo estamos viendo como de un cierto lado, lo vemos así, pero es un círculo. Un cono, la base de un cono es un círculo. Imagínense un gorrito de cumpleaños. En este caso podrían aprovechar y no pensar en este, porque vean que todos es el mismo. Entonces, cualquiera podría ser, cualquiera de estos dos. Estas ya las descartamos. Ahora, este otro. Si lo vemos igual desde arriba, vemos que, bueno, este lado es una línea recta. Este otro es una línea recta y esta es una línea recta. Ahora, ¿qué pasa con este lado que está inclinado? ¿Cómo lo veríamos? Sabemos aquí que la base es completamente cuadrada, rectangular. Digamos que ahí continúa del otro lado. Es rectangular. En este caso, ¿creen que lo veríamos acá si esto es rectangular? Veríamos esta forma. Para ver esta forma, imagínenselo aquí por detrás, vendría acá y esta sería inclinada con llegar a este punto. Pero eso no pasa en este es completamente rectangular en la base.
Entonces, lo que veríamos es otro rectángulo más grande y por lo tanto la respuesta correcta sería la A. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Ok, ahora vamos con los últimos dos ejercicios que son de sucesiones numéricas. Veamos. Dice, considera la siguiente secuencia. Tenemos S1 es igual a 1, S2 es igual a S1 más 2, S3 es igual a S2 más 3, S4 es igual a S3 más 4, S5 es igual a S4 más 5, S6 es igual a S5 más 6. ¿Cuál es el valor de S12? Veamos acá que, ¿qué tenemos? Ajá. Vean que tenemos S1 que vale 1. Ese es el único valor que tenemos completo en lo que se muestra acá. Tenemos S2 que vale S1 más 2. Podemos ver acá que la posición, el número de sucesión 2 es el número que se suma. Aquí un 3, aquí 3, aquí un 4, aquí un 4 y sucesivamente. Este valor S es el anterior. Quiere decir que es este. Este es este. Este es este. Ese 4 es este. Y este acá. Este patrón va a continuarse. Entonces aquí, S7 es S6 más 7. S8 es igual a S7 más 8. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el valor de S12? S12 es igual al S anterior, o sea, S11 más 12. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos posibles valores de S12. S9 más S más 21, S10 más 23, S11 más 19 y S9 más 23. Ahora, si tenemos que S12 es igual a S11 más S12, podríamos sustituir ¿cuánto vale S7? Perdón, aquí S11. ¿Cuánto vale S11? Con esta misma lógica, S11 es igual a S10 más 11. Entonces, venimos y sustituimos esto acá. S12 es igual a S10 más 11 más 12. Lo cual nos da S12 es igual a S10 más 23. Y este concuerda con la B, S10 más 23. Y así, en caso de que, por ejemplo, no viniera esta opción, ¿qué pueden hacer? Tienen que S10 es igual a S9 más 10. Entonces vienen, sustituyen esto acá y queda S12 es igual a S9 más 10 más 23. Entonces S12 es igual a S9 más 33.
Y así podrían llegar hasta sustituir ese 1. Y sustituyendo este 1, ya obtendrían un valor fijo, no dependería de ese. Esa consiste esta sucesión, pero si ya obtuvimos acá que S12 es igual a S10 más 23, ya tenemos esa opción acá en la B. Entonces, esa es la correcta. No habría que seguir más. Eso solo fuera en caso de que al hacer esto no tuvieran la respuesta acá. ¿Qué les pareció este? ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. ¿Todo está claro? Bueno, continuamos ya con el último. A ver, dice, considere la siguiente secuencia. Tenemos otra secuencia acá. N1 es igual a 2 más 3. N2 es igual a 4 más 6. N3 es igual a 6 más 9. N4 es igual a 8 más 12. N5 es igual a 10 más 15. Ahora, continuando con esta secuencia, tenemos que encontrar el valor de N888. Quiere decir que esto seguiría acá hasta N888. Ahora, ¿qué podemos notar de aquí? ¿Ven alguna relación, algo que se continúe haciendo, algún patrón? Que los primeros números, el 2, el 4, el 6 y el 8, siempre van, bueno, son como, le van agregando 2 y Podríamos luego, ver que este primer valor, ve aquí que N1 está en la posición 1 y este es 2, es el doble. Este es el triple. Sucede lo mismo con este. Aquí tenemos un 4, es el doble. Y este es el triple. N3, este es el doble. ¿Sí? Este es el triple. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esa misma idea, N A es igual 2A más 3A. Ahora, si tenemos que A es 888, NA es igual 2 por, bueno, 888, 2 por 888 más 3 por 888. Y así obtendríamos que N888. ¿Alguien que me ayude con estos dos valores, por favor? sería Por ahí a mano. 1776 y 2264. La C. Disculpe, no me... Se me apagaron los audífonos. ¿Hace cuánto no me escuchan? Disculpen. Sí, se lo escuchó todo, todo bien. Todo. Ah, bueno, Sí. yo no sé si Amanda estaba hablando, yo no le escuché, creo que eso fue. ¿Qué sería la C? La C. Bueno, sí. 2 por 888 son 1776 y 3 por 888, 2664. Entonces, esta es la respuesta correcta. La C. ¿Qué les pareció? ¿Lo vieron más fácil? ¿O tienen alguna otra duda? Bueno, entonces con ya
Ya terminaríamos los ejercicios sobre los temas que habíamos visto en las 2 sesiones anteriores. Y esta sería la práctica que tendríamos para hoy. Ya la completamos. A ver si tienen algún comentario o algo, alguna duda que les haya quedado. Para mí todo claro, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Para mí también, todo está muy claro. Muchas gracias. Pura vida, pura vida. Más bien, muchas gracias a ustedes por la atención y esperamos que les haya sido provechoso y les haya, y que haya funcionado de repaso, digamos. Para la próxima semana ya vamos a continuar con temas nuevos. Entonces, esperamos que puedan estar y que sigan aprovechando, ¿verdad? Muchas gracias por la atención y por lo menos de mi parte, eso sería todo. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, con gusto. Muchas gracias, hasta luego.